Hemos insistido en esta serie que el territorio es más que un espacio físico. Es un ámbito donde se producen relaciones sociales, relaciones económicas, relaciones culturales y relaciones ambientales, es decir, de intercambio entre el hombre con la naturaleza como elemento que sustenta la vida. Y por eso hoy, para hablarnos de la conservación, restauración y rehabilitación del ambiente como necesidad para la conservación y desarrollo de la vida humana, tenemos el gran gusto de invitar y tener presente a un gran compañero que ha tenido una serie de responsabilidades en esta materia. Adán Peña Fuentes, quien es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por la UNAM, con maestría en Administración y Políticas Públicas por la UAM Azcapotzalco, quien ha sido jefe de oficina en las Secretarías de Bienestar y de Medio Ambiente el sexenio pasado, y que tuve la fortuna de compartir con él experiencias, visiones y propuestas cuando fue comisionado de áreas naturales protegidas y que actualmente se desempeña como director general de Recursos Naturales y Desarrollo Agrícola en la Ciudad de México. Muchas gracias, Adán, por participar y tener la posibilidad de que a través de nuestros comentarios podamos establecer estas alternativas tan necesarias y útiles para generar esta conservación, restauración y rehabilitación de los bienes que la naturaleza nos presenta. Creo que es muy importante que partamos por hablar de la experiencia que compartimos en el impulso a las acciones justamente en este sentido que se desarrollaron en los núcleos agrarios en esta vinculación estrecha entre la Procuraduría Agraria, que tuve el honor de servir, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que tú dirigías. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues antes que otra cosa, muchísimas gracias, querido Luis, por la invitación y poder compartir un poco de las experiencias de estos últimos años en este gran proceso de transformación social que ha vivido nuestro país. Y quisiera comenzar contando una anécdota. Cuando comenzamos con las primeras giras de bienestar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, era impresionante porque teníamos programado algún evento a las 6 de la tarde y que tenía que comenzar 8:30, pero era por un asunto logístico, que era cuando pasábamos por los pueblos, lo que pasaba es que todas las comunidades querían hacer una parada al señor presidente. Y entonces el presidente se salía a saludar. Ajá. Entonces paraba en un pueblo, paraba en otro pueblo, paraba en otro pueblo, después había manifestación, primero de felicitación por el triunfo, posteriormente fueron de agradecimiento, pero había una logística intermedia de la necesidad irrestricta del pueblo de participar, de celebrar esta victoria y de reflejar este principio de identidad. Lo que nosotros pudimos gozar todos estos primeros 6 años del primer piso de la transformación es este proceso de reencantamiento de la sociedad, de resignificarse en el gobernante, en ver que un presidente de su misma color de piel, un presidente que significaba venir del pueblo, podía estar ahí con ellos. Entonces, eso se reprodujo en los distintos espacios de participación. Y cuando nos tocó posteriormente tener responsabilidades ambientales, la gente se detenía también a solicitarle la defensa de los recursos naturales. Y tenemos que en una de sus giras en San Luis Potosí, en la Sierra de San Miguelito, todos los ejidos y comunidades pararon al presidente en la autopista y le dijeron: presidente, se acaban de incendiar más de 2,000 hectáreas de bosque, y ese terreno lo quieren aprovechar para un desarrollo inmobiliario. Pero estamos preocupados porque la zona donde se quiere hacer ese desarrollo inmobiliario es la zona donde se recarga el acuífero. La exigencia de la gente
fue ayúdenos a protegerlo. Entonces el presidente dijo, ¿y qué quieren? Pues que lo proteja, ¿no? ¿Y cómo lo protegen? Queremos un área natural protegida, queremos que lo proteja. Y entonces en una de las giras iniciales de Bienestar, en la plena plaza de San Luis Potosí, a mano alzada pregunta, ¿estamos de acuerdo que esta se proteja como una zona de conservación? Y la gente levanta la mano. Después de la experiencia tan dramática de la destrucción del cerro que está en el escudo de San Luis Potosí y que justamente fue destruido por la acción de la minería a cielo abierto. Imagínense que el Cerro de San Pedro, que es el símbolo del escudo del estado de San Luis Potosí, que ese es el cerro, ahora es un socavón, ahora es un hoyo, en el que la gente cuando ve su símbolo ya no existe el símbolo de este Cerro de San Pedro. Y todo por la ansiedad de la ganancia, poner encima de la identidad simbólica de un pueblo la necesidad de lucro. Y entonces ese tema quedó marcado como el punto inicial en una resignificación de la protección de los recursos naturales. Pero en lo cual tú mencionas algo muy importante. Con la llegada de la Cuarta Transformación a la presidencia de la República, se abrieron las compuertas de la participación social. Tú mencionaste, no era un pueblo que salía a festejar su victoria, no era un pueblo que solicitaba solamente, sino un pueblo que participaba, que se organizaba, generaba acciones colectivas y mantenía una dialéctica de comunicación con el gobierno de la República para la defensa de sus intereses, en los cuales en el centro estaba el territorio. Y de esto hay muchísimas experiencias el sexenio pasado. Y empezaron a brotar. Y empezó con San Luis Potosí, con la protección de su bosque. Y después, desde el día 1 del gobierno, se tomó la decisión de yo prefiero el lago, la decisión más importante del presidente iniciando su sexenio en una materia de obra e infraestructura, en el que dijo, aquí somos la cuenca del Valle de México, en nuestro símbolo nacional, en nuestra bandera, el lago donde está recargado el nopal, que después la serpiente está comiendo, el águila está comiendo la serpiente, devorando la serpiente, es el lago de Texcoco. Y ese lago también había un proyecto para desecarlo, con obras de infraestructura para sacarle todo el agua a esa cuenca y desecar para siempre ese lago. El Cerro de San Pedro, pero ahora versión nacional, en nuestro lábaro patrio. Y la decisión fue, no, preferimos el lago. Y eso es lo que la ciudadanía votó antes de la constitución, de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel, convocó a la ciudadanía a que expresara su voluntad de la conservación del lago. Entonces tienes San Luis Potosí, después tienes Texcoco, y la exigencia de Texcoco, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue, queremos que fuera una área natural protegida, para que para siempre esté cuidada y que se extirpen cualquier tipo de proyecto de infraestructura o como le llaman proyecto de muerte en esta cuenca. ¿Y qué tenemos hoy? Pues un regreso del agua, porque el agua tiene memoria. Y si ponemos atención también, el suelo habla, dirían nuestros amigos de Atenco. Y entonces fue la emergencia de este proceso. Y después tienes en Nayarit, Jalisco, en una gira del señor presidente también, se para un colectivo y dicen, aquí queremos que estas selvas se protejan, porque aquí hay una parte importante de poblaciones de jaguares, pero toda la parte de lo que hoy conocen como Riviera Nayarit, se recargan la parte alta de las zonas forestales y queremos que quede a conservación, porque si no las comunidades se van a quedar sin agua y que todo va a ir para actividades turísticas. Y entonces la gente organizada por la protección de su biodiversidad y la protección de su agua se organiza para también iniciar un proceso de conservación de sus recursos naturales. Entonces esos ejemplos empiezan a salir y una figura
que ya existe desde inicios de siglo, que muy interesantemente la primera temporada, la primera etapa de declaración de áreas naturales protegidas en este país la llevó el general Lázaro Cárdenas. En la declaratoria del Parque Popoísta. Y varios parques nacionales. O sea, todo lo que es el Nevado Toluca, el Iztapopo y los parques, el Teposteco. Ajá, hay mucho. Él, en este libro de Parques Revolucionarios, que es un libro muy bueno que retrata esta historia, dice que él lo asume como una convicción porque es una parte de la agenda del regresar la identidad nacional a las comunidades. Ajá. Y entonces protege los sitios, los parques nacionales como un enfoque de fortalecer la identidad. La segunda etapa, esa fue la primera, la segunda etapa de mayor protección desde una visión de protección y conservación de recursos naturales desde la gente, para la gente y por la gente, fue el proceso con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decretó 50 áreas naturales protegidas como un efecto distinto en este esquema de conservación. Pero es importante decir que es la gente organizada, querido Luis. O sea, hay la gente que más va a sufrir los efectos de lo que hoy llamamos cambio climático, es la gente que tiene menos recursos y la que depende más de los recursos naturales, ¿no? Hablamos del agua, hablamos de las variaciones climáticas y hablamos de los alimentos que se generan con los ciclos agrícolas. En dado caso de los procesos de transformación climática, de cambio climático, los que sufren son más los pobres. Entonces hay un proceso de emergencia, de emergencia, de emerger y de organización de la gente para defender sus recursos, y particularmente el agua. Entonces empieza a generarse estos tres ejemplos. En Oaxaca, la selva Soque-Chimalapa, que tú y yo tuvimos gusto de ir a caminar con ellos. ¿Por qué protegen la selva? Los Soques Chimalapas, ellos dicen, somos Chimalapa, vasija de oro. ¿Por qué a ellos les costó el territorio en el tiempo virreinal? Son la única comunidad que adquirió su territorio pagando por ella una jícara de oro, que justamente lo que quiere decir Chimalapa en lengua zoque. Y por eso son orgullosos defensores de su territorio, porque ellos lo adquirieron, nadie se lo regaló. Y tú tienes ahí que dicen, a ver, yo llevo miles de años viviendo aquí, en esta selva. ¿Por qué un hombre urbano, académico o científico me va a enseñar cómo administrar un territorio del que yo soy dueño antiquísimo? Y si las selvas están ahí, y si los bosques están ahí, es porque yo estoy en el territorio. En donde yo no he estado, el cambio y la transformación del suelo y de la vegetación se muestra. Pero donde yo estoy, convivo. Porque yo no me siento distinto al medio en el que estoy. Yo soy parte de la tierra, soy parte del agua, soy parte de la biodiversidad. Y entonces ellos protegen ese territorio desde su propia identidad. Y entonces lo que dicen, miren, sí está bien, nosotros queremos su participación, pero como nosotros decidamos. Y entonces hay unas figuras que también desempolvamos, que se llaman áreas destinadas voluntariamente a la conservación, en la que ellos deciden cómo conservar. El Estado, el gobierno, y este nuevo gobierno, lo único que les dijo, como ustedes quieran conservar y hacer un programa de conservación de su territorio. Y fíjate, pudimos conservar una de las superficies más importantes de la biodiversidad del país para las futuras generaciones desde las comunidades. Entonces, hoy hay una emergencia por parte de las comunidades. El proceso de cambio climático en el que estamos viviendo va a acentuar cada vez más estos procesos de tensión, sobre todo por el tema del agua, y por el tema de la transformación del uso del suelo, que repercute en agua y repercute en alimento. Repercute en la captación de agua para la carga de los mantos acuíferos, su aprovechamiento humano, repercute en la conservación de oxígeno, la captura del carbono, y repercute también en las condiciones de saneamiento del medio ambiente al capturar las partículas contaminantes que se generan. Estos elementos están muy presentes en esta conciencia de la que tú hablas, en donde se asume la relación hombre-naturaleza construida en el territorio, y una responsabilidad colectiva
que tiene estas dos expresiones que tú has mencionado. Uno, la acción del Estado a solicitud de la población para declarar áreas de conservación, áreas naturales que se protegen, que tienen un plan de manejo en donde es fundamental la participación de la población organizada. Uno de los temas que se plantean en este interregno entre la etapa de Cárdenas y la Cuarta Transformación fue la presencia ideológica en el neoliberalismo de un conservadurismo abstracto de la naturaleza, una conservación sin el hombre, en ocasiones contra el hombre y contra la comunidad. Y eso generó una tensión muy fuerte. Cuando llegamos al gobierno de la Cuarta Transformación, había 3,000 amparos vigentes en desarrollo, en curso, por las comunidades, en ocasiones impulsadas por los depredadores mercantilistas, urbanos y de la minería, pero en ocasiones por interés y falta de información de las comunidades, en donde se veía al área natural protegida prácticamente como una expropiación y pérdida de territorio a las comunidades. 3,000 amparos contra declaratorias de áreas naturales protegidas. Y esto tuviste tú la gran virtud de revertirlo, llevando la visión de que era una conservación con la comunidad, con la participación social en las declaratorias que ya existían. Pero segundo, muy importante, convocarlos a que fuera la propia población, los núcleos agrarios, las comunidades, ejidos y la población, la que determinara la dedicación de una parte de su territorio como suelo de conservación, áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, que tienen un valor adicional, porque este elemento que tú mencionabas del territorio como signo y expresión de la identidad genera entonces el interés participativo, organizativo y que le da continuidad y vigencia a este cuidado de la naturaleza como condición de la vida humana. Y tienes ahí esta idea de que nosotros, los hombres urbanos, académicos, científicos, son los que tenemos que enseñar a las comunidades de cómo administrar sus recursos naturales. Y esa es la idea más errónea que existe, porque las selvas y los bosques de este país se mantienen porque son propiedad y vigilados y cuidados por las comunidades. Entonces nosotros estamos a favor de un ambientalismo, la Cuarta Transformación a favor de un ambientalismo desde la gente y para la gente, donde el actor social no se puede diferenciar del entorno medioambiental, porque defendemos la vida del ecosistema para defender la vida también de los seres humanos. No nos interesa solamente el pajarito, no nos interesa el ecosistema porque también el ser humano vive de él. Y entonces participar en procesos organizativos de la mano de ejidos, de comunidades, de núcleos, de pueblos indígenas, fue la parte esencial. Entonces decían, si antes en el periodo neoliberal se recibía a las grandes corporaciones en la parte de la agenda ambiental, ahora recibíamos ejidatarios, comuneros, organizaciones ambientalistas de base comunitaria, y con ellos armábamos los procesos. Y una cosa muy interesante, los equipos interdisciplinarios, teníamos antropólogos, teníamos sociólogos, teníamos arqueólogos, biólogos, químicos, agrónomos. Hasta abogados, ¿no? que participaban en estos procesos. Porque la idea es, y eso es uno de los elementos de la Cuarta Transformación, es ser canal y conducto de la voz del pueblo. De los procesos participativos y organizativos de la gente. Y mira, en el caso, ese fue el caso que vivimos tú y yo en este modelo de conservación. Muchos le dicen bioculturalidad, cultura con natura, bioculturalidad como retrato. A mí me gusta mucho el ambientalismo en manos del pueblo. Hay una orientación brasileña, no me gusta tanto, que es el ambientalismo de los pobres. No, el ambientalismo en manos del pueblo. Ese es el que me gusta a mí, el del enfoque de la bioculturalidad, y es el que intentamos retratar en esta agenda de conservación y protección del medio. Y mira, en este periodo,
con la compañera María Luisa Albores, se prohibió la minería en áreas naturales, en cuencas de ríos y la minería submarina. Entonces las comunidades tienen una herramienta jurídica para decir, no, si es no se puede, si es un río no se puede, y si tú quieres poner aquí una extracción minera, pero tiene que haber una autorización previa mía y tienes que dejar un porcentaje a la comunidad. Eso era impensable en otro periodo histórico, pero en este proceso de transformación se logró y hoy es vigente. Y nunca vamos a tener un buque de extracción mineral en nuestro océano y en nuestro mar, porque la minería submarina es la más nociva, saca los recursos naturales, destruye el lecho marino, y esa para nunca en nuestro país, y todo el tiempo que dure esa ley vigente, está sacada de nuestro territorio. Y mira, regresando al tema, y hay un ejemplo muy bueno que me gusta poner aquí, que me gustaría compartirte, y se ve muy claro en la Ciudad de México, que es una responsabilidad que ahora me toca. Acá, la Ciudad de México, pensamos que solamente en esta es asfalto y concreto, pero el 60%, el 59%, casi el 60% del suelo de toda la Ciudad de México, 84.400 hectáreas, es suelo verde, Luis. Que no se nos olvide, pongan un mapa, véanlos desde arriba y vean claramente cómo está toda esta parte de este sur, lo que hoy llamamos bosque de agua. Toda esta parte es verde, es suelo de conservación. Y de esa parte, el 70% son ejidos y comunidades, a su vez, con un sentido participativo de la conservación de su suelo, que esa es una característica que tienen los núcleos agrarios en la Ciudad de México. Sí, y lo que también sobresalta, querido Luis, es que esos dueños del 70% de este suelo de conservación, lo han mantenido en gran parte en la historia. Y estamos en deuda con ellos, porque de ese 59% del suelo sale el 70% del agua que se consume en la Ciudad de México. Porque muchos dicen, no, que se va a secar el Cutzamala o el Lerma. De esas dos cuencas se obtiene solamente el 30% del agua. El 70% es lo de los pozos que existen en toda la zona urbana de la Ciudad de México y que es la existencia de los acuíferos que se nutren del bosque existente en esta zona rural de nuestra ciudad. Imagínate que hicimos un estudio isotópico junto con el Colegio de México y salen los datos de que el agua que se capturó en el Ajusco salió en la delegación en la alcaldía Benito Juárez. ¿Cuánto le debemos la Ciudad de México a los pueblos y comunidades del sur que protegen ese 60% del territorio? Entonces, eso es muy clara la relación. O sea, ahí es muy claro el tema del 70% del agua. Pero los bosques del sur de la ciudad también se vuelven una barrera ante partículas suspendidas y una captura de carbono respecto a la contaminación del Valle de México. Es una cuenca. Funciona como la entrada de la corriente de Golfo y sale rumbo a Hidalgo. Si no existiera esta barrera verde, se quedaría como una olla térmica todas las partículas suspendidas y los contaminantes. Entonces hay una correlación directa entre proteger el suelo, tener agua, tener oxígeno, y el 100% de los alimentos que se producen en Ciudad de México están en el suelo de conservación. El sistema productivo de 4 a 5 ciclos, como el tema de la chinampa, 50 toneladas de hortalizas produce un solo pueblo, que es el de San Gregorio Atlapulco. 50 toneladas diarias. Los elotes más ricos que te puedas probar son del sur de la ciudad, Topilejo, Ajusco, Xicalco. Entonces, estamos en deuda. La Ciudad de México no se puede entender sin los pueblos que le pueden dar vida a largo plazo. Entonces, el significar y darles el valor a toda esa tierra y a todas esas personas que protegen es un claro ejemplo de esta necesidad de convivencia. Este es un elemento fundamental porque tienen los pueblos, las comunidades, los ejidos en la Ciudad de México una clara conciencia de su participación en la conservación y se ufanan y subrayan ello. Nosotros capturamos el agua de la que vive la Ciudad de México. Nosotros capturamos el carbono y generamos oxígeno
para disminuir los niveles de contaminación en la Ciudad de México. En otras palabras, nosotros estamos conservando la selva, el bosque, los pastizales para generar vida. Porque este es el sentido final. La naturaleza es fuente de vida y esta conciencia de que es un bien jurídico para conservar la vida del planeta, de esta generación y de las futuras, es algo que está muy presente en la visión colectiva que tienen los habitantes de la zona rural de nuestra Ciudad de México. Y tú dices y comentas algo muy importante. El proceso de transformación climática en el que estamos viviendo tiene efectos. Y hay efectos reales que se pueden palpar de manera cotidiana. Tenemos el ciclo de irregularidad climática más difícil de interpretar de los últimos 100 años. Y de prever. Tenemos una irregularidad de la caída de lluvia con una intensidad de lo que tendrá que llover en una semana, te puede llover en 20 minutos. Y cualquier obra de manejo hidrológico pues es insuficiente porque está diseñada para el manejo irregular, el manejo regular de los periodos de lluvia. Entonces los periodos cortos de alta intensidad no sabemos cómo manejarlos, porque en lo que se llena después tiene que desaguar y progresivamente se va recargando. No estamos preparados para eso. No estamos preparados. Es un proceso que nos tenemos que aprender a adaptar. Periodos largos de sequía. El futuro climático nos alcanzó sin tener la suficiente preparación. 5 años de una sequía extrema en el país. El estrés hídrico del año pasado. Es correcto. Entonces, tienes ciclos amplios de sequía, tienes ciclos cortos de intensas lluvias que no te permiten hacer previsiones, y tienes un comportamiento muy delicado de ciertos bichitos, de insectos, como el insecto descortezador, que antes vivía en las partes bajas de los bosques y ahora está subiendo a las cuencas medias y está degradando las partes boscosas donde se genera el agua. Y entonces estás hablando que estos procesos ya nos alcanzaron, que estamos viviendo estos, que va a ser la regularidad, tendremos que adaptar y mitigar y adaptarnos a esto. Y entonces las comunidades ya se dieron cuenta. Las dos políticas frente al cambio climático, adaptación y capacidad de resiliencia. Y esto es lo que se está generando. Y ahí tú tienes una gran responsabilidad. ¿Cuál es la visión a futuro que tendríamos de estos procesos y de la importancia de la conservación? Bien, la primera es, si vamos a vivir esto, la única forma de afrontarlo es juntos, es de manera colectiva. Y no solamente por análisis académicos o científicos solos o aislados. Es la ciencia también en manos del pueblo, en manos de la gente, en la que cada uno signifiquemos lo que va a significar el que haya procesos de regularidad de lluvia o de sequía, que haya procesos de cosechas pobres y de cosechas ricas, abundantes. Tenemos que entenderlo y asimilarlo entre todas y todos y estar listos. Pero sobre todo, y ahora es un punto clave comentarlo, vivimos un ámbito rural envejecido. Tenemos que generar nuevos actores locales del territorio. Tenemos que estimular que jóvenes y nuevas generaciones participen en asuntos agrícolas, en asuntos agrarios, que organicen a sus comunidades, que signifiquen los retos ambientales y de ecosistema que tenemos, que surjan organizaciones de base popular que defendan las especies. Esa es la agenda. La agenda es de participación popular, de participación comunitaria, en la que las agendas climáticas de protección a la biodiversidad y de protección al territorio se vuelvan un tema clave. Eso es lo que sigue. Y en ese papel las juventudes tienen un rol determinante, ¿no? Y ellos están muy sensibilizados. Mira, el tema de Tamaulipas. Ahora una agenda medioambiental es que unos jóvenes de un colectivo vayan, se manifiesten, mientras una corporación transnacional vuela un cohete, SpaceX, que después va a contaminar las playas de Tamaulipas.
Esa es la agenda, la nueva agenda ambiental no es una agenda divorciada de las juventudes. Los jóvenes están necesitando, están ávidos de participar en estas causas. Nosotros tenemos que ayudar a que esos procesos se gesten, se organicen, florezcan, y esa es la nueva etapa de la organización. Y dentro de ello, en los núcleos agrarios, algo que tiene que mantenerse y profundizarse es el relevo generacional. Tú lo has dicho muy bien, un fenómeno que tenemos muy bien identificado es el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios en los núcleos. Más del 60% son de la tercera edad, pero se niegan a poder transmitir sus derechos porque constituye un signo de su propia identidad y su condición de vida. Por eso es muy importante una política pública que permita esta transición muy bien llevada y donde por fortuna hoy los adultos mayores gozamos de los beneficios de la cuarta transformación con la pensión universal, que es un aliciente, pero además que la transmisión de derechos genere la obligación de quien recibe el derecho de contribuir a la manutención de quien le cede el derecho y de su pareja, y que pueda ser revertible por ingratitud. Si no colabora en esa manutención, puede perder el derecho y puede transmitirse a otro hijo o nieto. Y esta es una parte de política que tenemos que fomentar para que haya esta continuidad en la visión colectiva que se tiene, en donde esta condición de los titulares de derechos son quienes tienen hoy una conciencia ancestral de la importancia del cuidado de la naturaleza, que tiene que reciclarse con la visión de los jóvenes nueva, activa, preponderantemente demandante del cuidado de la naturaleza y lograr que esto tenga un sentido de continuidad, de renovación y de trascendencia. Y creo que en esto la labor educativa de la CORENAT, que tú dignamente diriges, va a tener un papel preponderante en la Ciudad de México. Y son dos elementos, el del tema de la inclusión de los jóvenes en este nuevo rol, y el otro es el de las compañeras. El de las mujeres con acceso a la tierra. Las mujeres con acceso a la tierra, las mujeres como participantes activos en el derecho agrario y en la defensa del territorio, pero también un proceso muy relevante, que siempre o muchas veces los procesos de participación van ligados a la participación activa de las compañeras, actoras clave. Y hoy tenemos un proceso lleno de compañeras en puestos relevantes, ¿no? Tenemos la primera presidenta, la compañera Claudia Sheinbaum, tenemos jefa de gobierno, la compañera Clara Brugada, tenemos presidenta de nuestro partido, de Morena, Luisa María Alcalde. Entonces, eso nos tiene que decir también que los distintos espacios se tienen que feminizar también. Y que las dirigencias de la participación social cada vez van a estar ocupadas por compañeras. Entonces tenemos que fomentar también su participación, porque también la necesidad inmediata golpea, en este caso el de agua, a toda la comunidad. Y las que siempre están por delante en las causas respecto a los servicios, siempre también son compañeras. Entonces, esta parte, jóvenes, equidad de género con la participación de compañeras, en la defensa del territorio, que es algo que se viene, la defensa de la vida misma es un tema que no se va a ir, porque la irregularidad climática está y llegó para quedarse. Entonces, se va a quedar esta agenda, estos dos actores clave hay que incluirlos, y el ambientalismo que nosotros que queremos impulsar es de corte social, de ahí venimos. Social y participativo, organizativo y demandante. Sí, y ese es el espacio en el que nosotros nos tenemos la mayor inquietud de participar. Es la economía social y solidaria, desde la organización productiva, desde la participación de defensa del medio ambiente. Pues, tenemos dos elementos, la de la equidad y la justicia social, y la de la equidad y justicia ambiental, que repercuten en eso que hemos llamado bienestar. Y que se alimentan mutuamente. Exactamente. Entonces, nuestra agenda
la agenda en esta nueva etapa de transformación, en este segundo piso de transformación, según mi óptica debe ser la alianza irrestricta con los colectivos, con las comunidades, en un ambientalismo de base social, impulsado por jóvenes, impulsado por compañeras, por mujeres, y ligado a las causas que cada vez van a estar más en las necesidades comunitarias: agua, aire, alimento, biodiversidad, y la herencia para las futuras, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pues muchas gracias. Y con esto último quiero recordar aquella vieja frase de nuestros antepasados de los pueblos originarios: la tierra no nos la heredaron nuestros padres, la tierra nos la prestaron nuestros hijos y nuestros nietos para que la conservemos y la hagamos producir para el bienestar de todos. Muchas gracias, Adán. ¿Algo más? Y conservar. Nada más, muchas gracias por la invitación. Gracias, Adán. Felicidades.